Hola a todos, en este podcast vamos a hablar sobre ganadería y cambio climático. Vamos a hablar sobre silvopastoreo y pues tenemos la experiencia del profesor Luis Alfonso Giraldo y Felipe Uso. Luis Alfonso Giraldo Valderrama, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias, Departamento de Producción Animal. Coordino el grupo de investigación en biotecnología ruminal y silvopastoreo. Estamos en el laboratorio de biotecnología ruminal y nos acompaña también Felipe Úsuga. Hola a todos, soy Felipe Úsuga, ingeniero forestal, magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación y estoy en representación de Agrofor. Vamos a hacer un recorrido con el profe y con Felipe, obviamente el profe mostrándonos todo el laboratorio y los equipos que tienen para hacer todo este proceso de investigación. Estamos en el laboratorio de biotecnología ruminal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este laboratorio se dedica a determinar la calidad nutritiva de los pastos y todos los procesos que ocurren al interior del tracto digestivo de los animales rumiantes. Un primer equipo que nos simula todos esos procesos digestivos de los animales es este aparato que se llama un Rusitec. Este aparato tiene 6 fermentadores que simulan cada uno de ellos lo que sucede al interior del tracto digestivo. Entonces podemos determinar el potencial que tiene un pasto o un forraje para producir carne o leche y las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. Otro equipo complementario del Rusitec es el cromatógrafo de gases. Este equipo nos permite medir la producción de los precursores de la producción de leche, como los ácidos que se producen en el rumen, en el tracto digestivo de las vacas. Este equipo entonces mide eso con mucha precisión en términos de cantidad y de porcentaje de esos precursores para producir leche o carne. Y un tercer equipamiento importante para determinar la calidad nutritiva de los pastos y forrajes es este equipo que se llama un analizador de fibra. Aquí miramos la cantidad de fibra que tiene un pasto o un forraje para determinar la calidad nutritiva, puesto que a mayor cantidad de fibra de un pasto, mayor emisión del gas metano que producen los rumiantes. Y adicionalmente tenemos otros equipamientos en el laboratorio, como estos que tenemos aquí, para determinar la proteína que tienen los pastos y forrajes, las grasas, los minerales y otra serie de compuestos químicos que nos dan una idea de la calidad nutritiva que tiene un alimento para los rumiantes. Todo su laboratorio, profe, yo tengo varias dudas con respecto a la palabra rumen. Vi que este equipo hace algo con respecto al alimento. Sí, el rumen es uno de los 4 estómagos que tiene la vaca, digamos así. Nos enseñaron en la primaria que la vaca o los rumiantes tienen 4 estómagos. Se lo recuerdo, Cristian: panza, bonete, librillo y cuajar. Ahí nos enseñaban en la escuela. De esos 4 estómagos, el primero es el rumen, que es el más grande. Y ese rumen lo que hace es fermentar el pasto que come la vaca. Lo fermenta a través de una población de microorganismos que tiene al interior: bacterias, protozoos y hongos. Esos le hacen el trabajo a la vaca, el trabajo químico de desdoblar toda esa fibra para que la vaca aproveche esos resultados de esa degradación por esos microorganismos para producir carne o leche. Y esos metabolitos, digámoslo así, o precursores para producir leche, lo medimos en este otro aparato que se llama el cromatógrafo de gases. Entonces, este par de equipos actúan de una manera complementaria. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver el tema del procesamiento del alimento de la vaca, del ganado, con el cambio climático? Importante pregunta, Cristian. Mira, resulta que es que esos rumiantes con esos 4 estómagos
en el rumen están produciendo un gas producto de esa fermentación que hace la población que decíamos ahora de bacterias, hongos y protozoos. Producto de eso se produce hidrógeno. Ese hidrógeno en el interior de la vaca se mezcla con el carbono y produce el famoso metano. El metano tiene una fórmula química de C de carbono, H de hidrógeno y 4 hidrógenos, CH4. Ese es el metano. ¿Cuál es el problema del metano? El metano es 28 veces más potente en causar cambio climático. Es decir, filtra los rayos solares y no dejan que salgan al ambiente. Entonces se produce al interior como en un invernadero, ¿sí? Cuyo interior aumenta la temperatura. Entonces ese gas va al ambiente y por eso se le adjudica que el ganado tiene alto efecto climático por las emisiones de ese metano que se produce en el rumen. El tema de dióxido de carbono no son comparables con el metano en cuestión de calentamiento. Normalmente la unidad de calentamiento es de 1 y lo tiene el CO2, ¿sí? El dióxido de carbono. El metano tiene 28 veces más potencia en causar cambio climático, produce más calentamiento. Pero ¿qué es la diferencia entre el uno y el otro? El CO2 que se emite dura en el ambiente 100 años. En cambio, el metano, producido por las vacas y por otras fuentes, dura en el ambiente de 10 a 12 años. Y el tema entonces de los árboles. Cuando yo siembro un árbol y consumo yo quiero agregar algo ahí, Cristian y profe, pues no sé si valga la pena decirlo, pero la tierra tiene, o sea, tiene un albedo, o sea, es una propiedad que tiene la tierra y es como cuando hemos escuchado hablar que, por ejemplo, en el caso de las camisas, que una camisa negra genera más calor que una camisa blanca, es porque la camisa blanca refleja más luz, devuelve, lo mismo pasa con la tierra, ella tiende a reflejar la luz solar y se queda en el reflejo, se queda atrapada en los gases de efecto invernadero. Entonces el metano es un gas que va a atrapar, tiene un potencial de calentamiento más alto que el CO2. Y digamos que esto ya es lo que empieza a generar todo el tema pues, de cambio climático, de calentamiento global. Entonces es muy importante entender estas diferentes fuentes y la información que nos acaba de decir el profe. Entonces yo siembro un arbolito. El arbolito consume CO2 y lo convierte en oxígeno. ¿Sembrar árboles es mi solución? ¿Sí o no? En parte, sí. ¿Por qué razón? Porque el proceso natural de fotosíntesis que hacen los árboles toma el CO2 que está en el ambiente, lo une con el agua y la luz solar y lo convierte en carbohidratos, o sea, celulosa y hemicelulosa, que son carbohidratos que tienen muchos carbonos, y lo almacena en el tronco, en las ramas y en las hojas y en la raíz del árbol. Por eso se dice que los árboles inmovilizan o capturan el carbono que está circulando en el ambiente. En consecuencia, es una solución al cambio climático sembrar árboles. Con respecto a la problemática de CO2. Correcto. Con respecto al metano. Con respecto al metano, producido por los rumiantes, que ya lo hemos explicado, es en mejorar la calidad de la dieta. Mientras los pastos sean de baja digestibilidad, es decir, que el animal aproveche poco, porque son muy fibrosos, el animal produce mucho metano. De manera que si controlamos la dieta, o sea, la calidad de los pastos, que sean de mejor calidad, los animales van a emitir menos metano. Aquí tengo una pregunta. El pasto con respecto a fibra, ¿cierto? El pasto es fibra, ¿sí? Pero ¿produce más metano con más fibra o con menos fibra? Con más fibra produce más metano. Ah, o sea, tiene que ser menos fibroso. Menos fibroso el pasto, más digestible para que produzca menos metano. Ok. Y con respecto al tema de ¿cómo, desde su punto de vista, cómo usted me puede decir a mí que es rentable o no es rentable el tema de controlar el alimento en los bovinos y que si puede haber un cambio a futuro con respecto a la ganadería? Claro, hoy en día hay mucha estigmatización con la ganadería.
¿Por qué? Pues porque produce metano y además porque se ha ligado a la ganadería con los procesos de deforestación. O sea, se deforesta para plantar pasturas para poder alimentar vacas. O sea, hay una relación muy directa entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la ganadería. Pero afortunadamente, hay soluciones que aporta la ciencia a eso. Felipe, y el tema de silvopastoreo, ¿cómo entra, digamos, a bajar esos índices de metano? Cristian, mira, eso es muy importante y respecto a lo que acaba de decir el profe, o sea, una de las principales causas de cambio climático es los cambios en los usos del suelo, lo que acaba de decir el profe. O sea, cuando usted le pregunten, una de las principales causas de cambio climático, cambios en los usos del suelo, y es las personas que tumban el bosque natural para introducir un sistema, bien sea ganadería, bien sea minería, bien sea un cultivo agrícola. ¿Qué pasa? El silvopastoreo es una opción, o sea, no es que la ganadería sea contaminante, simplemente que las formas de producir que tenemos actualmente son las que generan otras fuentes de contaminación. Lo que deben de pensar los ganaderos es cómo hacemos más sostenible nuestra ganadería, cómo podemos producir más con los elementos que ya tenemos, y ahí es donde entra una tecnología que es el silvopastoreo. Que para definir lo que es silvopastoreo, sí me gustaría que el profesor, que es un experto internacional en estos temas, nos lo pueda explicar. Sí, Felipe, el silvopastoreo es aquella forma de producir en la cual en el mismo sitio estamos combinando pasto, árboles y animales. Los tres componentes simultáneamente. Los árboles aportan beneficios a los pastos, los árboles aportan beneficios a los animales y viceversa, los animales a través de heces y orina están reciclando nutrientes y están haciendo de que ese sistema sea más estable, más dinámico en el tiempo y más ecológico. Profe, una pregunta. ¿Por qué se llevó al tema de que la ganadería es talar? O sea, ¿por qué esto no se abarcó 20 años atrás? O sea, ¿por qué llegamos a que la ganadería es convertir un bosque, como dice Felipe, talar y dejar un potrero y poner vacas ahí? ¿Quién? No sé si antes se usaba ese método, si era rentable antes, o por qué llegaron a pensar que talar un bosque o talar cierto tipo de plantas era favorable para la ganadería. Ha ocurrido en el país y en general en el mundo una dinámica de la población humana, debido a que la población humana viene creciendo permanentemente, entonces demanda alimentos. Y en este caso hay más demanda de carne y de leche, que son productos básicos en la canasta de la población en el mundo. Entonces eso presiona a los bosques para producir carne o leche, entonces se deforestan, por ejemplo, para plantar pasturas. Por eso, esa relación muy directa entre ganadería y deforestación. O sea, en el ámbito socioeconómico se metió al campo para llevar pues, a las canastas familiares alimentos. Correcto. Bueno. Yo tenía otro tema y es a los dos, esta pregunta va para los dos, y es con respecto a los avances tecnológicos que se están haciendo con la carne que se hace a través me corrige, profe, células madre. De células madre, que empiezan a duplicarlas y crean carne. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Y si vamos a llegar a un futuro a eso? No sé, Felipe o profe. Pues yo pienso que, o sea, los avances que he visto en cuanto a la producción de carne sintética, como se conoce, pues como comúnmente se está hablando del tema, han sido pocos. Siento que ha habido poca adopción de esta tecnología, pero la verdad, pues conozco poco a profundidad sobre los efectos de este tipo de alimentos en la salud humana. Profe, no sé si... Yo le agrego en que es una alternativa que ha venido surgiendo últimamente a nivel mundial, precisamente tratando de buscar de que las personas consuman menos carne, producto de esa deforestación, es buscar una carne sintética. ¿Cómo construir una carne sintética? ¿Cierto? A través de células madre se multiplican.
y se les pone sabores artificiales. Lo que pasa es que eso ha demostrado que la cantidad y el tipo de aminoácidos que componen la proteína no son los mismos en la carne natural que en la carne sintética. Eso ya está estudiado y conocido. Y aparentemente la información muestra que es más costoso producir carne sintética que seguir con la carne natural. ¿Qué es lo que hay que hacer con la carne natural? Tratar de controlar los efectos negativos de la ganadería. O sea, no es necesario tumbar más bosques, sino intensificar, hacer más productiva, hacer más eficiente la ganadería en los sitios que ya se deforestó hace muchos años. Profe, su merced tiene un doctorado en cambio climático y ganadería. Y pues muchos de nosotros tenemos ahí ya un conflicto. Pues vemos que la ganadería, o sea, no es que la ganadería sea mala, pero pues vemos que la ganadería es lo opuesto pues al tema de querer satisfacer como o bajar o apoyar al cambio climático o al medio ambiente. Que su merced, ¿qué le dice, digamos, a personas que tienen un punto de vista parecido al mío, que dicen, bueno, ¿cómo se puede complementar estas dos cosas si para mí esos son dos cosas opuestas? Entonces, no sé, profe, usted cómo, o sea, ¿qué me puede decir a mí en cuestión de, venga, no, la ganadería la podemos con el silvopastoreo y hacer esto? Sí, con base en mi conocimiento, en mi experticia y en lo que he trajinado dentro del sector, la ganadería aporta al cambio climático. Eso es innegable, pero también aporta soluciones al mismo tiempo. Crea problemas, pero también aporta soluciones. Y voy a poner el ejemplo de qué manera puede crear soluciones. Ya vimos que el animal emite metano de forma natural. No se puede. Sí. Entonces, yo puedo compensar las emisiones de metano sembrando árboles en los famosos sistemas silvopastoriles, que es combinar pasto, árboles y animales. Entonces, como decíamos ahora, los árboles, en el proceso natural de fotosíntesis, están cogiendo el CO2 que circula en el ambiente y lo fijan en el tronco, en las ramas, como carbohidratos de la estructura del árbol, celulosa y hemicelulosa. Entonces, el carbono que va ligado al metano que emite el animal lo puedo compensar con lo que capturan los árboles a través de la fotosíntesis. Y ya está claro, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos encontrado que el metano que emiten 3 vacas en una hectárea puede ser compensado si usted siembra de 10 a 12 árboles, ¿sí? En esa, no, por animal, compensa el metano diario que están emitiendo las vacas. O sea, serían 30 árboles por hectárea. 30 árboles por animal. Son 3 animales, entonces serían 90 árboles por hectárea para compensar el metano que están emitiendo diariamente 3 vacas. Entonces mire que sí, porque una cosa muy importante que de pronto se nos olvida es que el carbono tiene un ciclo natural en la naturaleza. Prácticamente todo tiene carbono. Los animales en su cuerpo. Nosotros en los humanos tenemos carbono en el cuerpo. Las plantas, el suelo tiene carbono. Entonces, la madera le hacen una prueba de carbono para saber. Hace parte de un ciclo natural. Entonces, cuando el animal está emitiendo metano, ese carbono está circulando y vuelve y lo toman las plantas para la fotosíntesis. Lo están circulando. Eso es muy diferente a, por ejemplo, los combustibles fósiles. Voy a hablar del el petróleo. Lo extraemos porque está bajo la tierra. Lo extraemos y producimos gasolina y diésel y lo quemamos en los motores. Eso está poniendo un CO2 que estaba almacenado bajo el suelo, lo estamos poniendo a circular en el ambiente. ¿Cierto? Eso es un carbono nuevo que no hace parte del ciclo natural del que ya había. Eso es lo que dinamiza, por eso se considera los combustibles fósiles como uno de los motores, o tal vez el motor más importante del cambio climático. Yo tengo una pregunta para los dos. En una hectárea, normalmente acá en Colombia, ¿cuántas cabezas de ganado hay? Bajísimo.
yo quiero ahí hacer un aporte precisamente porque uno de los mitos que tenemos que erradicar o acabar en la ganadería es que normalmente el ganadero piensa que para ser más rentable tiene que tener más vacas. Es mentira. Y para tener más vacas tiene que ir a buscar más espacio. Y es por eso que acabas de preguntar, porque tenemos una capacidad de carga muy bajita. O sea, estamos hablando de que hay ganaderos que con los sistemas de producción que tienen una vaca por hectárea, e incluso he visto sistemas de producción con menos, o sea, menos vacas por área. Eso es perjudicial. Y más en estos temas de cambio climático, por lo mismo, porque entonces, si quiero aumentar mi producción, tengo que ir a tumbar un bosque para poder introducir más vacas. Y digamos que eso es lo que hay que erradicar porque hay formas de producir mejor, como el mejoramiento de los pastos, el mejoramiento de las razas, tener un sistema de rotación. O sea, diferentes tecnologías que hay que no necesariamente es buscar más área para meter más animales. El silvopastoreo entonces lo que hace es que usted aumenta las cabezas de ganado por hectárea, siendo más productivo para la persona que se dedica a ser ganadero. Y el tema de contaminación con respecto a los árboles que se siembran, pues logra bajar los índices de contaminación y ser como amigables con el medio ambiente y ser productivos, que es lo que busca una persona que entra en este negocio. Sí, así es. El silvopastoreo está demostrado en muchos trabajos hechos aquí en Colombia y en otros países, que mejora la capacidad de carga, o sea, el número de animales que puedo alimentar en un hectárea. La información que hemos generado nosotros en la Universidad Nacional demuestra que yo puedo duplicar la carga animal. Es decir, si tengo en una ganadería tradicional un animal en una hectárea, puedo llegar a tener 2 y hasta 3. ¿Por qué razón? Porque se aumenta el rendimiento de forraje por unidad de área. Entonces puedo alimentar más animales. Y en segundo lugar, una cosa que es natural, pero que algunas personas desconocen, y es que el pasto que crece bajo la sombra de los árboles es de mejor calidad nutritiva que el que crece a pleno sol. Entonces, si yo tengo árboles que están produciendo sombra y debajo tengo pasto, ese pasto es de mejor calidad nutritiva. Y si es de mejor calidad nutritiva, entonces baja el metano, porque ya lo mencionábamos ahora. En la medida en que la calidad del forraje, de lo que come la vaca, sea mejor, menos metano. Por un lado eso. Por otro lado, esos árboles están captando por fotosíntesis una gran cantidad de CO2 que está en el ambiente y lo están fijando, lo están inmovilizando en su masa, en las hojas, tallos, raíces. Entonces estoy compensando lo que emite el animal por el metano, lo compenso con lo que capturan los árboles. Eso llego a un término que hoy en día se está manejando mucho y a eso hay que llegar en algún momento en el país, es tener una carne o una leche carbono neutro. Es decir, si yo hago el balance, si a las emisiones de metano le resto la captura que hacen los árboles o que hace el suelo, ideal que llegue a cero. Si llego a cero, puedo demostrar con mediciones que tengo una leche producida con 0 emisiones de CO2. Y eso tiene un valor en el mercado importante porque lo más seguro es que habrá gente que estará dispuesta a pagar un sobreprecio para tener una carne más amigable con el ambiente. Yo quiero hacer, o sea, lo que acaba de decir el profe es demasiado importante a la hora de tomar decisiones estratégicas en los negocios ganaderos. O sea, ahí hay dos elementos que hay que prestarle mucha atención. Entonces, el primero es adoptar una tecnología como el silvopastoreo, permite que yo pueda ser más productivo en la misma área que tengo. Es decir, en la finca que ya hoy tengo, no tengo por qué ir a comprar otra finca para aumentar mi producción. Simplemente puedo adoptar una tecnología como el silvopastoreo y aumentar la capacidad de carga. Y el otro elemento importante que acaba de mencionar el profesor es el tema de la huella de carbono. O sea,
En muchos mercados a nivel internacional, la carne que es carbono neutra tiene un valor adicional por los esfuerzos que se están haciendo de compensar, pero hay que pensar que pronto va a ser una obligación. Y es que Colombia tiene una obligación al año 2030 de reducir en un 20% su huella de carbono. Es decir, Colombia tiene que generar leyes que le permitan bajar esa huella. Entonces es ahí donde ya se ponen los ojos sobre diferentes industrias y sectores, entre estos el ganadero. Yo tengo varias preguntas sobre el tema del costo de la carne. Entonces, el costo de la carne va con respecto al rendimiento. Pues, si a un ganadero le sale costoso alimentar, pues eso va implicando en el futuro, en el costo de la carne. Al hacer este silvopastoreo, ¿más rentable puede llegar a bajar de pronto el costo de la carne o la leche? ¿O esto no afecta en nada, sino lo único que le va a decir es al consumidor final, hey, ven, estás ayudando al cambio climático, por lo que estás consumiendo una carne, una leche carbono neutro, o si puede llegar a afectar ese precio? Eso sería lo ideal, que si aumenta la productividad en la ganadería del país por la adopción del silvopastoreo por los ganaderos, sería lo ideal que el precio de la carne bajara al consumidor. Pero no va a ser así, pienso yo, porque tenemos un mercado muy imperfecto, un mercado de la carne con mucho intermediario, y ese intermediario le pone valor cada vez más, ¿sí? Entonces, es difícil que se traslade esa mayor rentabilidad del ganadero a que llegue a producir una carne más barata para el consumidor por la imperfección de nuestro mercado en la carne. Profe, su merced estuvo en Europa, ¿cierto? Sí, señor. Desde su perspectiva, en Europa, ¿cómo manejan este tema de la ganadería? Allá hay mucha sensibilidad a las cuestiones ambientales, mucho más que nosotros, ¿sí? Lo que pasa es que ellos, por los motivos que sea, hace muchos años deforestaron su continente. Entonces, ellos andan preocupados a nivel mundial con la Amazonía, porque la Amazonía se considera el pulmón del mundo. Entonces, con razón, ellos buscan proteger ese pulmón y por eso, de alguna manera, nos ayudan y tratan de inducir a los países que hacen parte de la Amazonía a que no deforestemos, y eso nos beneficia a todos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay demasiada sensibilidad en Europa al tema ganadería y sobre todo al metano. Es más, hay países como Nueva Zelanda que ya propuso un impuesto al metano. Es decir, el ganadero que tenga ganado y que haya medido que sus emisiones son de tal magnitud, va a tener que pagar al Estado un impuesto por tener animales que emitan metano alto. Entonces, hay toda una política orientada a disminuir las emisiones de metano a nivel europeo. Y para eso también están diseñando tecnologías de aditivos nutricionales que bajen las emisiones de metano, para tratar de acomodarse a ese nivel que le van a pedir para pagar un impuesto. O sea, en Europa entonces lo que hacen es, pero eso es una tecnología siempre fuerte, o sea, porque para ustedes si lo van un ganadero, ¿cuánto? Me imagino que pues lo harán así. Felipe tiene 100 cabezas de ganado, entonces debe tener el equipo como en el laboratorio que estamos viendo, o cómo medirían eso, cómo lo hacen en Europa. Lo hacen con una técnica reconocida a nivel internacional, que es la técnica que se llama del hexafluoruro de azufre. Va a contarlo muy resumido, pero muy sencillo. Es poner en una capsulita ese gas que se llama hexafluoruro de azufre, que es un gas artificial. Ese gas se utiliza para refrigerar todos los transformadores que hay en las ciudades, ¿sí? Recuerde que cuando pasa una corriente eléctrica se genera temperatura, calor. Entonces, ese refrigerante mantiene los transformadores a una temperatura baja. Si no estuviera ese refrigerante, los transformadores vivían explotando y tendríamos apagones de luz. Bueno, entonces ese gas es muy pesado. Es tan pesado que causa 23.000 veces más cambio climático que el CO2. Hay que sacar un permiso de la autoridad
Nacional de Licencias Ambientales para trabajar con él. Nosotros lo hicimos y trabajamos con él en cantidades pequeñas. Entonces llenamos esa capsulita con 2 gramos de ese gas. Ese gas se lo introducimos al animal, al rumen, a la panza. Va y se deposita allí y esa capsulita sigue liberando ese gas por una membrana muy pequeña en cantidades muy pequeñas. Entonces internamente dentro de el rumen o la panza del animal se mezcla el SF6 con el metano. Químicamente se mezcla. Entonces el animal erupta la mezcla de los 2 gases. Entonces debo tener un mecanismo para recolectar esa mezcla de los 2 gases que el animal está eruptando. El dispositivo El que dispositivo, nos acaba de mostrar, correcto. se Se coloca al animal entonces un mecanismo en el cual una manguerita muy cerca a los hollares y esa manguerita va conectada a un collar que está al vacío. Ese collar está jalando entonces la mezcla de los 2 gases y lo deposita en el collar. Ese collar está al vacío. Tenemos una máquina que le hace vacío al collar. Y entonces verificamos que no tenga ningún escape. Recogemos ahí el gas por 24 horas y ese gas venimos y luego en este aparato, cromatógrafo de gases, le inyectamos ese gas y este aparato nos dice cuántos gramos de metano y de SF6 tiene o produjo una vaca en un día. Y eso nos permite saber cuánto metano concreto y real produce una vaca en un día. Eso se utiliza en Europa y nosotros lo utilizamos aquí también, lo replicamos aquí, estandarizamos ese proceso. Pero una cosa importante, Cristian, y es que la universidad ha venido avanzando en ese proceso. Ese proceso que te acabo de narrar de SF6 es costoso, es largo y se hace difícil que el productor lo aplique en la finca, porque es engorroso. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Un dispositivo basado en el Internet de las cosas. Un dispositivo en el cual también se le pone aquí cerca a las fosas nasales del animal, pero tiene unos sensores de metano. Como un medidor de micropartículas. Algo así, un medidor de la concentración de metano que está saliendo de las fosas nasales del animal. Como lo que hacen con los carros. Correcto. En el exhausto que colocan un medidor y determinan cuántos gases. Lo mismo, entonces eso lo llevamos a un dispositivo que tiene aquí atrás y ahí va depositando la información. Y esa información luego pasa a una tablet o a un celular, a una app de un celular, a un software, donde te dice en tiempo real la cantidad de metano que está emitiendo. Eso lo estamos diseñando acá. Sí, señor. En la Universidad Nacional de Medellín. Aquí estamos haciendo eso y lo estamos comparando con SF6. Y en este momento, sí, en este momento lo estamos probando en 12 fincas en Antioquia. El dispositivo. ¿Eso qué significa? Que seguramente va a ser más barato, más rápido y más posible de que sea adoptado por el ganadero y lo pueda practicar. Y que el ganadero entre con el silvopastoreo a llevar a su ganado a carbono neutro. Eso es muy importante, digamos que a nivel económico se habla de un modelo que es, por ejemplo, la triple hélice, que es la universidad, la empresa, el Estado, y está el modelo de la cuarta hélice también con la sociedad. Cómo la universidad, por ejemplo, encuentra problemas y les busca una solución. Entonces, la invitación aquí es a que el gremio, los ganaderos, todos estén también muy pendientes de este tipo de investigaciones, que la definición de tecnología es conocimiento aplicado a la solución de problemas. Entonces, este tipo de investigaciones va a permitir que los ganaderos puedan producir de una manera más sostenible y también ser más rentable, porque es que ese es un problema. ¿Cómo soy más rentable? ¿Cómo puedo mejorar la utilidad de mi empresa ganadera? Y también cómo lo puedo hacer de una manera más sostenible, porque como lo veníamos hablando ahorita, no, hoy es voluntario, mañana va a ser una obligación. El profe me contaba que los que quieran venir aquí a la universidad, que sean ganaderos, a hacer este tipo de pruebas lo pueden hacer. A mí me gustó mucho es que las universidades también se volvieron como, o sea, unos recolectores como de dinero
en el cual la persona que quiera venir a hacer sus estudios acá lo puede hacer y la universidad va a tener recursos para invertirlo en sus estudiantes, en personas que quieran venir a estudiar. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, la universidad presta servicios al ganadero a través de análisis. El laboratorio, por ejemplo, hace análisis de calidad nutritiva de los pastos. Si viene un ganadero con una muestra de pastos, le hacemos la proteína, la fibra, la digestibilidad, los minerales. Y otras empresas, por ejemplo, nos piden el servicio del Rusitec. Tienen un producto que ellos tienen indicios o información que puede reducir el metano. Entonces, ellos nos suministran el producto, nosotros ponemos la dieta, la mezcla de pasto o concentrado y probamos en el Rusitec si realmente ese aditivo si reduce el metano y en qué magnitud, porque tenemos el equipamiento para poder tener la información real y confiable. De manera que la universidad está al servicio del sector ganadero. Yo también veo de pronto que eso de pronto no lo vemos desde afuera, las personas que no conocemos como todo este tema de la ganadería, pero yo viendo el tema del laboratorio, otro tema para reducir costos son paneles solares. Estas máquinas funcionan con electricidad, tener paneles solares reduce el consumo de electricidad de estas máquinas y cuando venga un ganadero también podría dársele un precio más bajo para que él mismo tenga una productividad más baja o tenga una ayuda con base al conocimiento y con base a lo que se tiene que hacer técnicamente allá. Sí, esa es una muy buena propuesta y seguramente hay universidades e instituciones que andan trajinando en eso. Por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, la Facultad de Minas, que es otra facultad diferente a la nuestra, aquí estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias, tiene en muchos de sus bloques paneles solares para reducir el consumo de la energía tradicional. Es una alternativa. A mí me gusta mucho todo este tema de la energía, de la electricidad. Entonces, ¿esto cómo se podría, desde su punto, desde ustedes que conocen ya este tema, que han ido a fincas, que saben, cómo podría ayudarles este tema, digamos, de energías limpias al tema de ganadería? ¿Sí les ayudaría o no les ayudaría? ¿O les ayudaría en muy poquito? Felipe, ¿qué piensas? El tema es, por ejemplo, hablando de silvopastoreo, yo pienso que un tema importante, o sea, sí, están estas tecnologías, por ejemplo, como lo estabas mencionando ahorita, de energía solar, que permiten, por ejemplo, en Agrofor se maneja mucho lo que es el tema pues, con energía solar de paneles, de impulsores, pero a lo que nos atañe hoy con el silvopastoreo, pienso es, por ejemplo, en cómo una tecnología como el silvopastoreo le permite, por ejemplo, a los productores utilizar menos fertilizantes. Porque hay especies, especies que son leguminosas, que fijan nitrógeno, o sea, tienen una asociación simbiótica con especies que fijan nitrógeno y de esta manera están haciendo un abono a los pastos. Felipe, aquí le interrumpo un momentico. Nitrógeno es igual a urea, ¿sí? ¿O no? Sí, porque hay muchos que vemos este podcast y dirán, ¿pero qué es el nitrógeno? El nitrógeno es igual a urea, que la urea es lo que utilizan para abonar para un sistema de cultivo, ¿sí? Exacto, y digamos que me gustaría igual que el profesor nos dé, pues como nos amplíe esto, pero hay muchos productores que se exceden en la aplicación de fertilizantes, o sea, por desconocimiento. Entonces, a la hora, pues lo digo como investigador en agronegocios, en su estructura de costos ves que estoy aplicando muchos fertilizantes, pero el productor ni sabe y se está excediendo. Y cuando se excede en su aplicación de fertilizantes, antes por el contrario ya se vuelve tóxico para la planta y puede ser menos productivo. El silvopastoreo, o sea, sembrar árboles que sean leguminosas, que ayuden pues a fijar nitrógeno, te ayuda a que apliques menos fertilizantes. Entonces ahí vas a tener un ahorro en cuanto a la aplicación de estos insumos y también estás llevando tu negocio a producir en el largo plazo, por ejemplo, madera. O sea, vas a tener dentro de unos años ingresos por la venta de madera. Con respecto al tema del silvopastoreo, ¿puedo tener una cosecha?
No. ¿O cómo controlo eso? O si la podría tener o no la podría tener, o podría ser, digamos, un sembrado de naranjas. La naranja no es tóxica para la vaca. Si es tóxica, ¿qué frutos podría sembrar? El silvopastoreo puedes combinar una gran diversidad de árboles. Pueden ser frutales, aguacate, por ejemplo, coco. Hay silvopastoreo con palma africana, con café, con cacao y con árboles maderables. O sea, dentro del silvopastoreo cabe cualquier tipo de Este árbol. tema Vale. el del aceite de oliva es no, El olivo. el que produce aceite. O sea, que produce, no, el árbol que produce la semilla, que le hace un proceso de calentamiento a la semilla y extraen aceite. Ese se podría mantener en un silvopastoreo. Sí, de hecho en Europa las plantaciones de olivo se manejan bajo silvopastoreo, digámoslo así, también utilizando cerdos. Ellos ponen a pastorear los cerdos, ¿sí? Debajo de los olivos o debajo de unas plantaciones que producen bellotas. Esa bellota se la come el cerdo y eso le da una calidad a la grasa del cerdo inigualable, que es el famoso jamón serrano. El jamón serrano se produce a través de, llamémoslo así, cerdos en silvopastoreo con árboles de esa bellota que el animal se come. Esa bellota y eso le da un marmoreo, se llama marmoreo, esa mezcla de carne con grasa dentro de la carne que le da una presentación, un sabor especial. Como el cerdo la raza Pietrán. Más o menos. Musculosa, Correcto. Tiene un nivel bajo de grasa, que lo utilizan como los españoles para hacer eso. Entonces, con base a la tecnología vuelvo, digamos, pues, se podría también implementar algo así como un panel solar que haga un sistema de riego para el silvopastoreo y que crezca de pronto el árbol más rápido, o no se puede hacer eso. Digamos que, o sea, si bien son dos tecnologías, en este momento hay sistemas de riego, pero de hecho, pues en otros países, o sea, aquí voy a hacer una comparación, por ejemplo, con países como Alemania. Digamos que los sistemas de producción en estos países, o sea, en Colombia tenemos ganadería extensiva y bueno, el silvopastoreo es la tecnología que nos permite, o sea, mediante adicionar árboles o arbustos, mejorar la producción. Por ejemplo, hay en otros países donde estos sistemas no existen, son estabulados, es decir, los animales no están pastoreando. No, Yo pienso que en ese tipo de sistemas es más útil, por ejemplo, implementar, pues, hacer la relación con las energías, como en el tipo de energía solar, porque están más integrados. Sí. Yo pienso que ahorita Colombia, en cuanto a ganadería, adopción de tecnologías como la energía solar, hasta ahorita el alcance está máximo por ejemplo, en todo el tema de cercas eléctricas. Y pues también como la energía que tienen internamente en las casas y de pronto, o sea, digo de pronto porque en algunas zonas los tanques para almacenamiento de leche. Digo que de pronto porque también esos tanques necesitan una energía especial. Pero no sé, profe, si de pronto tenés alguna experiencia. Sí, yo conozco dos maneras en las cuales se podría utilizar energía solar en la ganadería. Una de ellas la mencionó Felipe, es las cercas eléctricas. Para que no desalte el ganado. Normalmente, o hace muchos años, las cercas se hacían con alambre de púa. ¿Cierto? Ese alambre, pues, con el tiempo se oxida. Es mucho más costoso y involucra una huella de carbono muy alta, su construcción. El tema de talar árboles. La alternativa es, hoy en día, las cercas eléctricas. ¿Sí? Y esas cercas eléctricas, entonces, hace algún tiempo, se conectaban en la red domiciliaria de energía para que se transformara y mandara unos impulsos. Pero hoy en día existen paneles solares conectados a la cerca eléctrica y se pueden llevar al campo perfectamente. Alimentan una batería, la almacenan y esa batería envía la información. Es una alternativa y hoy en día esos cercas eléctricas con paneles solares han bajado mucho su costo. Entonces se han vuelto muy asequibles para cualquier productor ganadero.
Esa es una alternativa. Y otra que he visto es precisamente bombas que succionan el agua y la llevan a un sitio de almacenamiento para distribuirla en los bebederos. Y esas bombas se manejan con energía solar, Sí, con lo mismo. De 24 voltios. Eso, con paneles solares. Entonces, es otra alternativa que he visto cuando necesitan, por ejemplo, de una quebrada, bombear agua para un depósito, un tanque de 500 litros, para de ahí repartirla al ganado, la bombean con una bomba de energía solar. Y eso es espectacularmente importante y apunta mucho a la sostenibilidad dentro del sector ganadero. O sea, de llevar agua. Llevar agua, sin necesidad de otro tipo de energía. Yo acabo, pues la pregunta, o sea, acabo de pensar en un ejemplo práctico donde se puede utilizar energía solar con el tema del silvopastoreo y estoy pensando en algunas visitas que he hecho a fincas, como el panel solar puede alimentar un impulsor, un sistema de cerca eléctrica, y es importante en el tema de silvopastoreo, cuando yo siembro los árboles, aislar el ganado para que para que las vacas no se vayan a comer los árboles. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, hay alternativas de muy bajo costo, como son las cintas eléctricas o el cordón eléctrico, y eso me permite hacer una rotación de potreros. Entonces, con la cerca eléctrica vamos a aislar los árboles que sembramos. Entonces, digamos que estos son los árboles, acá está la cinta eléctrica, que es una alternativa a bajo costo. Entonces, como está electrificada, los árboles no van a dañar el sistema. Si necesito mover el ganado para este otro lado de los árboles, entonces puedo mover la cinta. Entonces es una cerca móvil. Y de esa manera, digamos, van controlando como controlando mientras los árboles ganan una altura mediante el cual ya la vaca no va a hacer daño y digamos, permita que el sistema silvopastoreo pues, pueda avanzar. En cuestión de consultoría, su merced tiene experiencia, ¿cierto? O sea, su merced ofrece este tema de consultoría a nivel de silvopastoreo. Sí, digamos que, o sea, en temas de consultoría está HealthPlanet, que los invito a que sigan a HealthPlanet. Digamos que ofrecemos el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y también ayudamos a que diferentes sistemas dentro del sector AFOLU, que es agricultura, forestal y otros usos del suelo, puedan ser más sostenibles. Entonces ayudamos en lo que tiene que ver con cálculos de huellas de carbono y cómo mejorar los sistemas. Los invito a que lo sigan, ahí pueden darse pues como más cuenta sobre el tipo de consultoría que hacemos, incluso en cómo en el sistema en las ganaderías, cómo tomar decisiones estratégicas para que los negocios sean pues uno más productivos y más sostenibles. Para concluir, ¿qué le podemos recomendar a los ganaderos para que puedan ser más sostenibles, para que puedan reducir huella de carbono en sus ganaderías? Bueno, primero que todo, que mejoren su productividad. Y hay dos parámetros muy importantes en la productividad de la ganadería. Uno es la carga animal y el otro, si es en el caso del ganado de carne, la ganancia diaria de peso. Y en el caso de ganado lechero, la producción de leche por vaca día. Esas son dos herramientas productivas muy importantes y que tienen mucho peso en la eficiencia y la rentabilidad de la finca. Una manera de mejorar esa productividad es a través de manejar mejor las pasturas, en términos de tener esquemas de rotación muy bien diseñados, con un tamaño de potrero y una asignación de forraje hecho técnicamente aforando las pasturas, es decir, midiendo la cantidad de pasto que producen y asignando una cantidad determinada a cada animal para que sea más productivo y él consuma lo que requiere. Esa es una posibilidad importante y eso va muy ligado a todo el problema ambiental que genera la ganadería. En la medida de que ese pasto de mayor cantidad sea también de mejor calidad, va a disminuir su huella de carbono, es decir, va a emitir menos gases de efecto invernadero, porque ya lo hemos mencionado, uno de los puntos importantes de la discusión o de la conversación fue
la calidad nutritiva de los pastos, cómo disminuyen las emisiones de metano entérico. Yo diría que alrededor de esos puntos iniciales, una ganadería puede ser eficiente a mediano y largo plazo, ser sostenible en el sentido de que es una ganadería que es productiva, es rentable, es amigable con el medio ambiente y es socialmente aceptable. Felipe, en cuestión de consultoría y de tema de que yo quiero traer pues insumos donde lo que dice el profe me ayude a bajar costos, que me ayude a ser amigable con el medio ambiente, donde digamos podría conseguirlo. Listo, Cristian, te voy a recomendar entonces principalmente Agrofor. En Agrofor puedes adquirir productos que van desde la cerca eléctrica para que puedas desarrollar tu proyecto silvopastoril con éxito, y también los diferentes insumos, por ejemplo, en temas de identificación animal, para que puedas hacer un seguimiento de cada animal, de la productividad por animal, que te va a permitir tomar decisiones estratégicas en la finca. Y también te quiero recomendar a Health Planner, donde vas a poder encontrar allí unas consultorías especializadas en temas de cambio climático, en cómo ser más sostenibles, no solo en la ganadería, sino en los diferentes sistemas de producción. O sea, es más abierto Exactamente. Entonces es como una invitación a que busquen en estas dos empresas las alternativas que les pueden ayudar a solucionar esos problemas. Profe, y una invitación para que las personas que nos vean y que les gusta todo este tema, pues vengan y aprendan. Sí, la universidad está abierta y está dispuesta, en particular este laboratorio. Este laboratorio es único en el país en el sentido de que tiene una serie de equipamiento de vanguardia para medir estos gases de efecto invernadero, está al servicio de todos los productores y de los estudiantes, incluso de otras universidades. Y quiero hacer una invitación muy especial a los ganaderos para que se vinculen, vengan y consulten a la universidad sus problemas, sus dificultades, y aquí hay un equipo de trabajo en diferentes áreas que les colaboran en el sentido de darles recomendaciones de cómo mejorar su productividad, y a los jóvenes que se interesen por estos temas, que aquí tienen una universidad abierta para que estudien las diferentes carreras del sector agropecuario que tiene la Universidad Nacional, sede de Medellín. Aquí tenemos zootecnia, ingeniería forestal, ingeniería agronómica y ingeniería de alimentos, que están pues carreras de pregrado. Es la única facultad del país que reúne tantas carreras del sector agropecuario, y eso lo tienen aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, hablamos de todo en este podcast, aprendimos con Felipe y con el profesor Luis. Entonces, si escuchan de pronto algunas interferencias es porque está lloviendo y se nos dificulta controlar este tema. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Quiero también agradecerle a todos los que nos están escuchando en este momento su participación y su atención. Muchas gracias y feliz resto de día. Muchas gracias por estar pendientes de este podcast y bienvenidas todas las preguntas, que la idea es que este espacio pues no solo deje aprendizaje, sino también como nuevas inquietudes que les podamos ir resolviendo en el camino.